Precios, inflación, ¿qué ocurre durante este enero y cómo están las primeras semanas del gobierno de Mauricio Macri en materia económica? ¿De qué manera la inflación puede ser quizás lo más complicado que está atravesando la Administración Nacional en este tiempo? Uno de los temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Aldo Pignanelli es economista, fue presidente del Banco Central. Aldo, gracias por estar. No, al contrario, buen día. Bueno, a ver, ¿qué se puede esperar por este tiempo? Hablaba recién de la inflación. ¿Es el tema más crítico del momento? Sí, hay dos o tres temas que la economía están preocupando, ¿no? Uno de ellos es el problema de la inflación, está el tema de la actividad económica y en tercer lugar la incertidumbre de la inversión, qué va a pasar con el nivel de tipo de cambio. La inflación es un gobierno que recibió un problema estructural. En los últimos 7 años la inflación argentina tuvo un promedio piso del 25%, con un pico en el 2014 de 38% de inflación. En el 2015 cerró con 27, 28 puntos de inflación. Y entre diciembre y enero, mes que estamos cerrando, tenemos una inflación, dependiendo qué índice se tomen, de 8% en 2 meses. Es decir que ese 8%, si uno lo anualiza, asusta. Sí, claro. Se supone que tendría que ir bajando. Se supone, claro, porque le tomó la salida del anterior gobierno con todo lo que eso significó y la devaluación de diciembre junto con el retiro de las retenciones que afectó algunos precios, no a todos, porque ya una buena parte de los precios ya estaban con un dólar de 14, 15. Pero esos precios mismos se siguieron moviendo, esto es lo raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay ya movimientos especulativos por la incertidumbre, porque bueno, en definitiva, el anunciado pacto económico-social no se hizo, por lo menos hasta ahora no está y no se vislumbra que se vaya a llegar a hacer. Ahora, ¿se puede hacer o sirve en todo caso cuando ya los precios se movieron y se movieron? No, ya es tarde. Bueno, si yo creo que es un problema de falla, de origen, porque un pacto económico-social se tiene que hacer previo. Claro. Es muy difícil sentar en una mesa después a empresarios, sindicalistas y el propio Estado cuando ya está definido tipo de cambio, está definido, bueno, los salarios con las paritarias, las tarifas. Bueno, es como que el gobierno va tomando decisiones en forma unilateral, que bueno, es su esquema, no lo digo ni críticamente, es lo que hizo, y después convocar a los distintos sectores. Yo creo que febrero también va a ser un mes de tasa de inflación alta, uno de los factores determinantes de qué nivel de inflación vamos a tener, no solo en febrero, sino en todo el año, es el tema de las tarifas. Bueno, que ahora se van a mover ya la energética. Bueno, está anunciado que en febrero va a haber ajuste, veremos cómo se mueve. En el bolsillo de la gente de clase media alta para arriba, los servicios afectan mucho, los sectores bajos lo que más afecta es el transporte, el colectivo, el tren, así que aparentemente en el tema transporte no habría ajustes, pero hoy ya se anunció. El gran problema en lo masivo me parece que es el tema alimentos, ¿no? Sí. Porque lo básico se fue a niveles Bueno, increíbles. alimentos, tengamos en cuenta que alimentos en la Argentina venía con una inercia de inflación alta ya en los últimos años y se le agregó este tema que incide, insisto, un ajuste en el tipo de cambio y las retenciones, que aumenta el precio de exportación. Eso más que nada en el tema cárnico, en los farináceos, digamos. Bueno, pero fíjese, la carne ha bajado. Yo, por ejemplo, mi carnicero, el otro día me dijo, bajé el 10% porque a mí me bajaron también. Las ventas, sí, también. La venta le bajó el 50%. Claro. Es una carnicería de barrio. Le doy el ejemplo. Digo, ¿cuánto estás vendiendo? Me dice, 3 media res menos. ¿Y cuántas vendías por semana? 7, 6 y media, me dice. Es decir, el 40 y pico %. El verano, obviamente, influye, en un barrio más, pero está vendiendo menos desde el punto de vista de la venta en sí. Ahora, los precios él lo bajó un poco porque a él también le bajó, me dijo un 10%. Ahora, yo eso no lo veo en ningún lado. Cuando baja, no baja nada. Claro. O sea, al comerciante no le baja nada. Sí. Bueno, no hay tendencia a bajar los precios, a lo sumo los mantendré iguales. Sí, bueno, pero eso es una cuestión cultural también. Sí, porque bueno, es un tema de cobertura y de no confiar. Porque él dice, bueno, está bien, hoy baja y después mañana vuelve a subir. Entonces ese tema desgasta mucho, ¿no?
¿Usted me puede explicar por qué tenemos siempre, pues esto no es nuevo, si bien ahora se nota otra vez y mucho, la cuestión de la diferencia entre el productor y la góndola? Hoy hablé con un productor de peras y manzanas en el Alto Valle. Sí. Le están pagando como mucho $1.50, $1.60 el kilo. Sí, la tiene que tirar, ¿no? Y acá 20, 30 pesos, 40 según. Digo, esa lógica que por ahí es extrema. El tomate igual. Los productores de tomate de Mar del Plata le pagan centavos. Todo lo que es frutihortícola es un tema sin solucionar en la historia económica argentina. Por eso digo, no es nuevo, pero ¿qué hay que hacer? Mire, yo les voy a ¿Tiene que contar una hablar? anécdota con eso. El ya fallecido Antonio Cafiero, con el cual yo trabajé muchos años, cuando Perón lo designa a los 28 años ministro de Comercio, allá por el año 47, 48, él venía con ideas revolucionarias. Antonio era un economista joven, conocía mucho el mercado de abasto, porque su padre era mayorista en el mercado de abasto. Entonces él tenía un proyecto justamente para eliminar la intermediación de este problema que la fruta vale $1 y llega a 20. Claro. Y había armado todo un esquema de comercialización. Y lo va a ver al general Perón, presidente de la Nación con todo el poder, en el 47, 48, le explica sus ideas juveniles de cambio, y Perón le dice, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, me encantaría hacerlo y hágalo. Digo, ahora dice que Perón le dice, usted jovencito, ¿le anda bien el retroceso, la marcha atrás? Porque, y sí, porque este tema va a tener que volver. Vamos a tener que retroceder porque es muy difícil, el poder pasa por otro lado. O sea, el tema de la distribución, hay distintas etapas. Yo conozco bastante, estoy casado con una mendocina y su familia es productora allá de tomates y durazno. Tremendo. Y yo estuve en una época también con la misma intención, allá por los 70, de armar cooperativas, que de hecho hay. Pero el primer problema es el que acapara el producto allá para transportarlo al gran mercado. Hay que juntar camiones, claro, mano de obra, mandar la fruta para acá, tiene que estar en un cierto nivel de maduración porque el viaje es muy largo de Mendoza acá. Ahora, discúlpeme, eso entonces pasa en el mundo entero. Sí, pero las distancias son más cortas, ¿sí? La logística es distinta, hay más cámaras de fríos, es otro mercado. Digo, a ver, con dos cosas que usted va diciendo, le voy preguntando sobre la marcha. Si usted tiene una buena cámara de frío, un buen sistema de frío, digamos, ¿no? Sí. La puede ser en el Alto Valle, o el Mendoza, o el Mar del Plata con el tomate, por decir algo, con el Gran La Plata. Y tiene, por ejemplo, un sistema ferroviario. Claro. Para que ahí los costos son groseramente más bajos. No, 17 veces más barato, está el problema de la manipulación, está el mercado de abasto, que a su vez hace otra discriminación de precios, y bueno, está esta estructura arcaica de comercialización. Entonces, cuando pasa por tantas manos, la logística en general, la infraestructura del país es muy costosa. La mercadería viene en camión, sí, un camión de Mendoza acá es prácticamente un día de viaje. Sí, le carga mucho. Yo eso entiendo perfectamente. Entonces, eso encarece muchísimo el producto. Y después, bueno, están las prácticas monopólicas y las estructuras que son muy difíciles de controlar. Pero habría que encararlo al tema. Digo, pues ya desde la época de Perón era un gran problema, hace 50 años, conté esa anécdota, sí, seguramente vendría de mucho antes todavía, por eso digo, porque por ahí la característica del país, pero también hay un problema cultural de los productores que no se organizan bien en cooperativas. Hay todo un tema pero a ver, difícil de atacar. Le voy a dar un ejemplo de algo más chico en la distancia, el tema lácteo. Sí. La cuenca láctea, acá de Santa Fe y Córdoba, de Sancor o La Serenísima, no está a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de los grandes centros de consumo y tiene la misma lógica. Bueno, pero ahí hay un problema muy serio, que es que no hay precio sostén para el productor lácteo. Ahí el precio lo establece el que maneja el mercado, que son los 2 o 3 grandes industrias lácteas, y hacen lo que quieren con el productor. Mire, con el gobierno anterior se llegó a la locura que la leche no solo no tenía un precio sostén, sino que era al revés, le habían puesto un precio máximo. En la época que manejaba la Secretaría de Comercio, un tipo que no está bien de la cabeza, que ahora vuelve a dar vueltas. ¿Amigo suyo, Moreno? No, para nada, por suerte. Sería un despropósito para mi vida ese sujeto. No, pero
habían puesto un precio máximo. O sea, las industrias le decían al productor tambero, mira, yo te puedo pagar hasta, me acuerdo que eran 2,20 pesos en su momento. Dice, es un precio máximo, no puedo pagar más, pues no me dejan. Entonces, todo se distorsiona. Yo creo que hay que hacer desde ya un replanteo, pero no es solo en la estructura comercial, sino en la estructura de logística, de cámara de frío, el tema de los trenes, el tema de las estaciones distribuidoras de los productos. Bueno, hay toda una serie de inversiones que Argentina necesita para esto y para otros productos también. En general, porque después se pueden sumar otros flete, yo asesoro a muchas industrias. En general el flete, está el flete largo, el flete corto. El flete largo es cuando viene de Mendoza para acá, es un flete largo. Y de acá al cliente, en el depósito de Buenos Aires, al cliente es lo que se llama el flete corto. La movida, como algunos dicen. Siempre era el 5% del precio de venta, ahora es el 20% el flete. Es carísimo. Es una locura. Aldo, gracias por haber venido con todos. Al contrario, gracias. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa, la primera, ya volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Diego Videla es un hombre del sector industrial, empresario pyme. Diego, gracias por venir. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, hablábamos recién de lo que pasa con el tema precios, lo que está ocurriendo con la inflación. Piñanelli daba su punto de vista. Es un gran tema, ¿no?, lo que está ocurriendo en la Argentina en este tiempo y qué hacer ante esa realidad. Mira, hay un precedente. Yo creo que el gobierno tiene un gran apoyo. Habrá ganado con el 52, 54, 55% de los votos. Ahora debe tener un 75% de apoyo y mucha credibilidad. Entonces, vos decís, ¿por qué se exige el gobierno tanto hacer las cosas tan rápidas? Siempre hemos dicho que a los gobiernos hay que darle por lo menos 6, 7 meses de que gobiernen, que prueben, sin criticarlo mucho, tratando de tampoco no se puede en silencio absoluto, pero tratando de ver qué hace el gobierno y por qué. Y yo creo que este gobierno se autoexige un montón. Ellos mismos se exigen. ¿Y en qué lo notas eso, por ejemplo? Primero, yo te digo, no hubiera sacado el cepo tan rápido, porque el cepo en realidad es un invento atroz del gobierno kirchnerista, quizás un invento nefasto. Me parece que políticamente era difícil no levantarlo. Pero por eso, pero si políticamente vos tenés apoyo, entonces no vayas tomando medidas, que ahora te voy a explicar por qué, después te van a causar perjuicios. Otro paso súper adelantado fue el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora te voy a explicar los dos casos. El primer caso de precios. Los precios suben, obviamente, como lo explicó recién Piñanelli, porque ya venía del gobierno anterior con una evolución de precios muy alta, sobre todo precios de alimentos. Devaluaste, y cuando devaluás, obviamente que va a haber aumento de precios, y todo el mundo tiene que saberlo. Pero ¿qué pasó? Tampoco es culpa de este gobierno. El atraso de cambio son los últimos 5 años, que se dejó el dólar quieto. Es una cosa... Fue lo típico de Argentina. Esto es lo que hemos visto en Argentina en los últimos 20, 30 años. Entonces vos decís, cuando vos devaluás y cuando liberás el tipo de cambio, se te hace muy difícil al industrial fijar el precio de su costo de reposición. Si vos tenés esta copa, que hoy vale 10, y la vendés, tenés que fijar a cuánto vas a comprar la copa para reponerla. Ahora, si la copa hoy lo comprás con un dólar de 14, si el dólar de 14 de hoy, mañana 16, vos tenés que fijar tu costo de reposición en 16. Entonces, dejá un dólar fijo durante un tiempo, no te digo durante los 10 años que lo dejó este gobierno, los 10 años que dejó el gobierno menemista, y los anteriores, que también lo habrán dejado más o menos parecido. Ahora,
Si vos dejás ese tipo de cambio fijo, o lo hacés ahora entre bandas, como hemos hablado varias veces, pones una banda y decís, bueno, el dólar va a estar entre 15 y 14. Y sí, más o menos yo creo que está entre 13 y 14 y un poquito, ¿no? Sí, ponele no creo que que esté te menos queda de 13 y medio, 14 y medio. Sí, poner un número así. Ya sabés cómo fijar el precio. Sabés cuánto van a costar tus insumos, porque tus insumos son importados. Claro. La mayoría de tus insumos son importados. Entonces, sabés porque además, como hemos dicho, los commodities han bajado. El precio del petróleo bajó a No, está niveles. bajando a 20, 30 dólares como nadie imaginaba. Y van a seguir bajando. Y entonces en un mundo muy complicado, muy vendedor, un mundo que está vendiendo, no está comprando, se te complica también para exportaciones y para el mercado interno. Ya las exportaciones, más que tengas un dólar a lo mejor 18, no te sirve. Porque el mundo no está comprador. Pero ahora, una cosa, ¿por qué si el dólar... Nosotros somos importadores de energía, ¿no? Lo que pasó en la década pasada fue que el gobierno perdió el autoabastecimiento, hemos perdido esa posibilidad, tenemos que comprar energía muy cara. Ahora esa energía está mucho más barata. Sí, el petróleo está más barato, el gas está más barato, etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros tendríamos que tener grandes problemas a partir de eso? Coyunturalmente, digo, ¿no? Porque hay que ver cómo pesa esa caída en las materias primas, en la soja, por ejemplo, o en los cereales. Digamos, ¿cuál sería el efecto que nos podría complicar en ese escenario? No, yo creo que, como decís vos, el factor de energía nos va a favorecer. Nos va a favorecer en el mediano plazo. Por eso digo que este gobierno tiene 6-7 meses, que después del séptimo mes, a partir de julio, agosto, septiembre, va a empezar a funcionar. Lo que pasa es que el otro día leí una nota de un periodista que conocés vos mucho y yo también, Daniel Musnik, que decía, acá hay un apuro también por parte del gobierno, un apuro porque la gente quiere que los problemas, de mejor de 12 años, porque el país está yendo en crisis de 2001 y las crisis son muy dinámicas. Entonces cuando vos tomás una medida que a lo mejor pueda ser acertada en una economía que no está en crisis, en un país que no está en crisis, no pasa nada. Ahora, si venís con el mismo, que nunca paró el gobierno kirchnerista, desde el 2001 hasta ahora nadie lo paró, entonces vos venís con una inercia de crisis que todos los problemas te los centuplicas. Vos decís entonces, digo, que quizás lo ideal sería que políticamente manejen distinto el momento. Manejen Más que con la medida tranquilos. económica, políticamente. Manejen el momento tranquilos, con serenidad. No hay cuestión de decir, bueno, fuimos y conseguimos fenómenos, fueron a Davos y consiguieron inversiones. Si insertamos, nos estamos insertando de vuelta en el mundo. Son todas buenas noticias, pero hay que manejarla después poco a poco para que esto se vaya convirtiendo en realidades. Lo que yo te explicaba también, el traspaso de la Policía Federal, una parte de la Policía. Segundo capítulo. El segundo capítulo primero es apresurado, porque tiene un costo de 9.200 y pico de millones Sí, de pesos. además políticamente ya está complicando porque muchos... Y está complicando el federalismo. Claro. Vos decís, ¿por qué? Dejalo un año. Hay que pasar, estamos de acuerdo. La ciudad necesita, es un reclamo justo de la ciudad, pero también es un reclamo justo de las provincias que están padeciendo crisis económicas regionales, la plata que necesitan. Espera un poco. No tenés necesidad de cumplir todo lo que dijiste en tu campaña electoral el primer día. Sí. Lo podés cumplir en tus 4 años de mandato. Nadie le va a criticar al ingeniero Macri que deje el cepo o que ponga un dólar en banda. Nadie le va a criticar nada porque hay confianza. Pero el problema de precios sí le complica. Porque la gente va al supermercado, la gente va a la farmacia, la gente va, como decías vos, a la carnicería y encuentra precios inauditos. ¿Pero por qué? Porque se está siempre manejando en un país que estamos en una crisis muy dinámica que todo hace que sea mucho más explosivo. Entonces, vayamos más tranquilos, que el gobierno diga, yo hice promesa electoral, las voy a cumplir, nadie duda que la va a cumplir, pero nadie se lo pide que la cumplan De la noche a la mañana. en un día. Claro. Que tengan, ellos Y tienen ahí que el margen de tranquilidad. error siempre es alto. El margen Siempre de error es alto. Diego, gracias como siempre por contarnos. Gracias a Bien vos. esta idea. Hacemos una pausa, una nueva, enseguida volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home.
Juan Antonio Lázaro es el director de la Guía del Estudiante, ya está la nueva guía, la estamos viendo ahí, la del 2016. Juan, ¿cómo estás? 2016 acaba de salir y bueno, es un gusto presentártela aquí en tu programa. ¿Qué es lo que tiene este año? ¿Qué destacás como cosa interesante, además de lo que habitualmente tenés, no? Y renovamos todas las estadísticas de oferta y demanda laboral, lo cual fue un trabajo muy largo, muy extenso, de manera que son todas estadísticas nuevas. A ver, pará, antes que sigas. Cuando decís eso, ¿te referís a que también hay información sobre qué profesiones necesitan más gente? Claro. No solo que en dónde estudiarlas. Claro, no solo el listado de carreras y universidades, que en internet la podés encontrar, sino que cada carrera, cuál es la situación de la oferta y demanda laboral, cuánto dura una carrera real, ¿no? Lo que dice el plan de estudio, cuántos alumnos hay por universidad en cada carrera, digamos, algunos datos complementarios que ayudan a elegir dónde estudiar. Ah, mira qué bueno. Las universidades argentinas, las mejores del mundo, ¿es un mito o es una realidad? Bueno, yo creo que es un mito, porque nos llenamos la boca diciendo que hemos tenido 5 premios Nobel, tal vez en otro programa te puedo contar la realidad de los 5 premios Nobel argentinos, pero yo creo que es un mito porque tenemos más cantidad de universidades, pero no más calidad. Se han creado una cantidad de universidades bárbaras, pero hay veces cuesta encontrar el profesor especialista en cada materia. Porque vos podés inaugurar un edificio, un cartel que diga Universidad Intendente tal, pero después hay que llenarlo con aparatos y con docentes especialistas. ¿Vos decís que no hay docentes o no se consigue, o no los quieren poner o los consiguen para que incorporen en la currícula? Los docentes especializados están ocupados o no quieren ir y entonces se ponen profesores que la tocan de oído. Eso es muy frecuente en las universidades. Materias muy técnicas, muy especializadas que la dan otros profesores generalistas. Claro. Ese es un problema que hay. El otro grave problema es que a los profesores se nos está presionando, y ahí te lo digo como docente, ¿no? Se nos está presionando para que exijamos cada vez menos, porque en aras de esto de la universidad inclusiva, ¿no? De la década ganada, queremos que cada vez haya más estudiantes retenidos en la universidad, y entonces se nos presiona para que exijamos menos. De distintas modalidades que si hubiera tiempo te podría contar, ¿no? A ver, eso es grave, pero a ver, pienso en esto. Que un mecánico tenga esa realidad, por decir algo, no está bien. Ahora, si al médico o al futuro médico le exigen menos, cuando te tienen con la panza abierta así, el tipo abre y dice, uy, no me acuerdo, esto no lo estudié, ¿puede pasar también en el tema de salud? O lo estudié por Wikipedia, ¿no? Porque el otro problema es que cada vez vas a ver menos estudiantes con un libro abajo del sobaco. Es decir, se ha popularizado la cuestión del fraude virtual en los trabajos prácticos. Y estos son temas muy graves que, bueno, como que nos llenamos la boca que tenemos 100 y pico de universidades, no hablamos de estos temas. Otro problema grave es que el profesor es evaluado por el alumno adolescente. Entonces el adolescente evalúa al profesor y si sale bien evaluado el profesor por el alumno, le dan un plus salarial. Entonces imagínate la presión que representa, ¿no? ¿Eso es en lo privado o en lo estatal también? Digamos, ¿en los dos ámbitos o en uno? Bueno, en algunas universidades, más allá de que sean privadas o públicas. Y la otra cuestión importante es que tanto los exámenes como los programas se están reformando para que sean más fáciles. Ese es otro problema que, bueno, la gente que está dentro del barro lo sabe. A lo mejor los que están afuera y la ven como espectadores, no, pero se modifican programas para hacerlos más fáciles, se les da más, digamos, más recuperatorios. Por ejemplo, un alumno se saca un 1, tiene posibilidad de recuperar. Se saca un 1 de nuevo, tiene posibilidad de recuperar. Se saca un 1 de nuevo, en algunas universidades tiene una tercera instancia. Bueno, todo eso hace que haya más cantidad, pero menos calidad. Es un gran problema. Juan, como siempre, gracias por contarnos esto. La semana que viene la seguimos. Muy bien. Ha sido un gusto. Pausa, la última, ya volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home.
Juan Paulenco siempre nos lleva un recorrido por distintos lugares del país. Juan, gracias por venir como siempre. Hola Néstor, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos con noticias nacionales? Bueno, hablamos un poquito, hablamos de las economías regionales. En Mendoza, ¿qué está pasando con los viñateros? Bueno, los viñateros están muy preocupados. Un año más, nuevas medidas. Te cuento, 1.24 es lo que se está pagando en la actualidad por el kilo de uva mosto. Ellos dicen que necesitarían que ese precio llegue a los 4 pesos. Un año más que no pueden estar esperando y bancando en sí esta problemática, van a pérdida. Están en alerta, no solo en Mendoza, sino en San Juan también. Mientras tanto, otros productores como La Rioja, Salta, Río Negro y Neuquén están expectantes a ver si los gobiernos provinciales, con la ayuda del gobierno nacional, puede subvencionar y llevar por lo menos a 2,5 pesos o 3, por lo menos disminuir diferencias. De Cuyo a La Pampa, en donde el tema del trigo, ¿qué genera? Buenas noticias. Hace 14 años que no se da una cosecha tan buena. Esto lo afirmó el ministro de la Producción de la provincia de La Pampa, Ricardo Moralejo. 300.000 hectáreas se cosecharon, 800.000 toneladas de trigo se levantaron. A todo esto se prometieron créditos blandos del Banco de La Pampa. Esto fue afirmado en la pasada fiesta del trigo en Eduardo Castex. Lo último tiene que ver un poco con la provincia de Buenos Aires y las peleas políticas. ¿Qué pasa con Massa Espinosa, Espinosa Massa? Una telenovela caribeña, diría Sí. yo, con las cumbres y demás. Ahora Massa le dijo a Fernando Espinosa, este debilitado presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que se calle la boca y lo hizo responsable de la última derrota del Partido Justicialista en tierras bonaerenses. Bueno, habrá que ver qué pasa, porque esto recién, como vos decís, es una telenovela que recién comenzó. Juan, como siempre, muchas gracias. Era gracioso. Este recorrido federal con la producción del país. Nos vamos a encontrar la próxima semana con más Debate Industrial. Gracias por elegirnos.